una generación protegida y otra desechada. Una generación protegida y otra desechada. Es lastimoso pensar cómo mis actos y conductas son los que determinen consecuencias buenas o malas. Dios, en su sabiduría, dejó un esquema preestablecido de consecuencias y reacciones, tanto humanas y espirituales, según las prácticas y acciones a las cuales yo, como ser humano, me estaré inclinando a hacer mientras viva. Dogmas y esquemas heredados por la alta sociedad, las cuales determinan los privilegios en que todos los seres humanos participan dentro de los países. Pero ¿qué pasa cuando otros han decidido por mí qué hacer y a dónde voy? ¿Quién determina con justicia las consecuencias de mis actos involuntarios, simplemente por ser dependiente directo o indirecto de quienes toman las decisiones en mi vida? ¿Dónde estaría la justicia de Dios, su protección o su juicio? Miren, hermanos, ustedes y yo, querrámoslo o no aceptar, nacimos en un país que antes de que usted naciera ya hubieron leyes que fueron formadas por los gobernantes. Nacimos en un país que políticamente está gobernado por un esquema de consecuencias. Si usted mata a una gente, a usted lo van a sentenciar y va a caer preso. Los años que diga el Código Penal de su país, o los años que el abogado sepa defenderlo. Si usted se porta bien, usted va a ser premiado. Si usted hace overtime en su trabajo, el patrón suyo está obedeciendo un esquema que dice que las overtime, lunes a sábado, se pagan a tiempo y medio, y si es domingo, doble tiempo. Hay esquemas ya establecidos mucho antes de que usted nazca, de recompensas y privilegios que todos los días usted recibe, incluyendo juicios dentro de lo que es la parte humana, y también juicios y privilegios que vienen en la parte espiritual de parte de Dios. De tanto humanamente hay un esquema que los hombres hemos permitido y creado y aceptamos en nuestros países, como espiritualmente ya Dios predeterminó un esquema de acción y recompensas dentro de juicios y privilegios, que es dependiendo cómo yo actúe en mi vida cristiana, en mi vida espiritual. Ahora, ¿cómo yo, como hijo de Dios, pudiera entender la justicia tanto humana de los hombres como la justicia de Dios, cuando yo soy dependiente de la voluntad de alguien, de que yo manejo mi vida porque a mí me gobiernan? Me explico otra vez. ¿Cómo Dios me juzga a mí si lo que yo estoy haciendo lo hago en obediencia porque hay otro que me está mandando a hacerlo y yo no tengo más nada que hacer que obedecer? O simplemente me llevaron a un lugar. Pregunto, ¿tengo yo la opción de decidir todo el tiempo por mí mismo mi destino? ¿Qué pasa con Dios cuando no tengo yo esa opción? ¿Cómo funciona la providencia o el juicio divino frente a fenómenos que se salen de mi voluntad frente al medio ambiente que me rodea? ¿Quién protege a las siguientes generaciones del futuro incierto que les espera? Pastor, ¿cómo direcciono mi vida frente a estas verdades que están en el presente de la humanidad? ¿Y cómo la iglesia, cuál sería la postura y la visión espiritual de la iglesia frente al presente de una generación que está haciendo cosas sin tomar su decisión? Vamos a orar. Padre, una vez más, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, mi Señor. Gracias por el orden tuyo, por el respeto que tú infinges en nuestro corazón para darte a ti, mi Señor. Un temor, pero un temor de confianza, porque tú eres nuestro Padre. Bendice, mi Señor, esta palabra. Trae convicción a nuestros corazones de esto en el día de hoy. Permite, mi Señor, que entendamos que sobre todas las cosas tú eres un Dios justo. Y justo, mi Señor, no porque nosotros lo hayamos elegido así,
sino porque tú no te puedes negar a ti mismo, mi Dios. Tu santidad va mucho más allá de lo que podemos entender. Tu justicia va mucho más allá, tu misericordia, tu paciencia, mi Señor. El amor tuyo, mi Señor, incomparable es, infinito es, eternamente y para siempre. Tú amas a tu criatura. Gracias por todo, mi Señor. Bendice la iglesia, bendice, mi Señor, a cada una de las familias aquí representadas. En Cristo Jesús. Amén. Si usted puede ver la foto que está puesta acá, usted se va a dar cuenta que hay un bebé que está cerca de una cerca, un fence, una malla ciclónica como le llaman, y de aquel lado hay una línea de militares. Esto es una frontera. Hoy en día, si usted se deja llevar de las noticias que hay en la televisión, se da cuenta que la frontera de Estados Unidos con México, ahí hay un desastre. Y digo desastre porque realmente es un desastre que hay. ¿Culpa de quién? No es el tema de hoy. Yo no soy político. Lo que hay es un desastre ahí ahora mismo. Niños que están muriendo, padres que están abandonando a sus hijos en la frontera sin saber si el que lo encuentre lo va a violar, lo va a secuestrar o lo va a matar. Niños que llegan con un papelito. Mi tía se llama Marix Almonte, ese es el número de teléfono, vive en Oklahoma. Y el que coge el papelito tiene que llamar ese número de teléfono para que la tía en Oklahoma le diga: sí, es que mi hermana que vive en Guatemala lo mandó con un coyote y cruzó. Hermano, esa es la historia todos los días. Niños que en el camino se le perdió el papelito. ¿Y cómo tú te llamas? Luisín. ¿Y qué apellido tú eres? Yo no sé mi apellido. Y llegó a la frontera y ya por la ley gubernamental lo están acogiendo. Niñas que llegan literalmente, hermano, con las piernas ensangrentadas porque la violaron en el desierto. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Pero frente a este fenómeno de la frontera, ¿dónde está Dios? Como iglesia, ¿cuál es mi postura como hijo de Dios? En yo interpretar o poder saber qué es lo que está pasando con la humanidad. ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Y cuál es el juicio, la consecuencia o cuál sería el beneficio que Dios va a permitir que suceda con todo esto? ¿Hacia dónde va el plan de Dios? ¿O fue que el plan de Dios se paró en la frontera y a ver qué nos pasa? O a ver qué decían los políticos. O no dice la Biblia que Dios es quien pone y quita reyes. Y si Dios pone y quita reyes, estamos entendiendo que el presidente Biden y el presidente que el día de hoy los ecuatorianos están decidiendo elegir, fue Dios que lo puso. Igual como Maduro en Venezuela. Si yo soy cristiano y entiendo eso, yo debo entender que los presidentes, buenos o malos, Dios lo está poniendo y Dios lo está quitando, porque eso es lo que dice su palabra. Ahora bien, ¿cuál es el concepto espiritual mucho más allá de mi entendimiento y mucho más allá de mi razonamiento bíblico? ¿Cómo yo puedo saber si Dios está acompañando a estos niños y por qué desechó la compañía de algunos que murieron en el río o que se van a seguir muriendo? ¿Por qué Dios protege a algunos y a otros los desecha? ¿Por qué Dios, niños inocentes, los permite que vivan y que echen hacia adelante y que venga una familia en este país y lo adopte y le cambien quizás el nombre y lo adopten como su hijo para siempre? ¿Y por qué hay niños que Dios desechó y que no le dio la oportunidad de continuar? ¿Cómo yo puedo interpretar eso? Porque, hermanos, esa pregunta se la van a hacer a usted allá afuera, la gente que no conoce de Cristo. Y usted como iglesia, miren, no se vale decir: yo no sé. Se vale, pero hermano, tenemos que prepararnos porque Satanás va a hacer preguntas. Cuando el 9/11, la pregunta era famosa: ¿dónde estaba Dios? Y la iglesia no tenía respuesta. ¿Dónde estuvo Dios cuando esos aviones explotaron las Torres Gemelas? ¿Tu Dios dónde estaba?
A la gente le decían, y nosotros los cristianos estábamos espantados, que no sabíamos qué responder, porque no estábamos preparados bíblicamente para una respuesta como esa. Y quizás espiritualmente tampoco. Mi papel como pastor en esta iglesia es prepararlo a usted para cuando allá afuera le hagan cualquier tipo de pregunta, ya sea política, social, económica y cualquier tipo, usted tenga respuesta de parte de Dios. Una respuesta lo más cercanamente posible a la verdad. Porque muchas veces no tendremos en nuestras manos la verdad absoluta. La verdad es Cristo. Pero muchas veces nuestra humanidad cambia esa verdad de Cristo por una verdad que se mezcla con mi verdad personal, a cómo me suena la cosa a mí. Entonces cuando llego el mensaje es diferente. Miren, hermano, en la Biblia, lo que usted está viendo en la frontera, tenemos historias en la Biblia que sucedió. Hay historias en la Biblia donde hubieron padres que abandonaron a sus hijos. Yo hablé un poco de esto el viernes en la vigilia. Que por cierto, tuvo la vigilia buenísima, hermano. De verdad que sí. Gloria al Señor por la vigilia del viernes. Muy buena. A las 12 de la medianoche hubieron hermanos que me dijeron, y ya se acabó. Porque querían más. Querían quedarse más. Pero qué bueno que estuvimos acá y compartimos con el Señor. Miren, hermano, en la Biblia hay varias historias donde Dios protegió y donde Dios desechó personas. Y todo lo hizo porque Él es el Dios creador, soberano y absoluto, únicamente. Y yo no tengo como barro la libertad de cuestionarlo y decirle por qué tú lo hiciste. Él lo hizo porque Él es soberano, completamente y absoluto. Y yo quiero que vayamos rápidamente a dos textos. Una generación protegida y otra desechada. Dios siempre tendrá misericordia de una nueva generación cuando confiamos en Él. Versículos 39 al 43 de ese mismo libro de Lucas 23. Vamos hacia allá. Lucas 23, versículos 39 al 43. Acuérdense que cuando hablamos de nueva generación, tenemos que hablar de dos tipos de nueva generación. Para mí, humanamente, nueva generación es Kendry, Yair, estas chicas, las bebés que están aquí, Bricia, David, porque humanamente ellos son los chiquitos que están creciendo aquí, entre los jóvenes que están creciendo, nueva generación. Pero en el cristianismo, en la parte espiritual, nueva generación son los nuevos creyentes en el nuevo nacimiento con Cristo. Entonces, cuando yo le hablo a usted en este pasaje de nueva generación, yo me estoy refiriendo a aquellas personas que Cristo le dio la oportunidad de poder ser hijos del Padre en un nacimiento nuevo de parte de Dios. Y Él lo hizo porque así lo decidió. Miren esto. 39 al 43, dice así la Biblia. Y uno de los malhechores, estoy en el contexto de Cristo crucificado, que estaba colgado, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo pregunto, ¿la sangre que Cristo vertió en la cruz solamente era para justificar al ladrón que se arrepintió? ¿O era suficiente también para perdonar al otro? Yo creo que sí. Cristo, cada gota de sangre que derramó era para perdonar a toda la humanidad. La del presente de su muerte,
las que creyeron en Él del pasado, viendo todas las señales que Jehová Dios le hizo en el pasado, y la del futuro, como nosotros, que hasta aquí nos alcanzó, y sigue la sangre de Cristo perdonando los pecados de todo el mundo hasta el fin de los tiempos. Hermano, pero ¿por qué protege a alguien y desecha a alguien? Y voy a hacer una unión de esta historia con el otro texto que voy a leer. Pero hermano, dentro de las generaciones de la protección de Dios y Dios desechando a otros, tiene que ver algo. Primero es la fe, tanto la mía como la fe de quien me está enviando. Repito de nuevo, la fe mía personal de salvación como la fe protectora de quien me está enviando. Yo escucho aquí muchos padres que dicen todo el tiempo: yo estoy aquí en la iglesia porque yo quiero que Dios proteja a mi hijo que anda en la calle. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Yo eso lo escucho a diario. No, mi hijo no va a la iglesia, pero yo estoy metido en la iglesia porque yo quiero que por lo que yo estoy haciendo, Dios me lo proteja a él. Cantidad. Hay padres que creen en esto, hermano. Hay padres que creemos que yo puedo negociar la salvación de mi hijo por las cosas que yo hago por Dios, y eso no funciona así. La salvación es personal. Yo voy a dar cuenta por mis propios pecados frente a Cristo, pero mi hijo y mi hija van a dar cuenta por los pecados de ellos. Pero ¿qué pasa? Como venimos de una cultura de otras religiones que creen este tipo dentro del cristianismo, creen en esto, entonces eso se ha metido también en la iglesia evangélica. Pero no, la Biblia dice que usted nació, murió y después el juicio. Que lo que va a determinar si usted va para el cielo o para el infierno va a ser que mientras usted estuvo vivo, ¿qué hizo con Cristo? Sencillamente. Que aunque su mamá y su papá andan de rodillas, no, mi mamá entra de rodillas a la iglesia todos los domingos. Y mi mamá es, como decía un hombre en el campo cuando daba ofrenda, el que más echa y de las que no suenan, papeletas solamente. Sí, pueden hacer lo que sea, pero la salvación es independiente. Usted sí puede, de parte de Dios, como yo también lo hago, serle fiel al Señor y pedirle al Señor misericordia para que el Señor a su hija o a su hijo lo proteja y lo cuide la vida mientras Él se le revela en su corazón para salvación humanamente. ¿Por qué no? Podemos hacer un pacto con Dios. Vemos en la Biblia pactos y bendiciones que los padres hicieron. También, dependiendo de lo que usted haga en vida, usted le está dejando una maldición o una bendición a sus hijos generacionalmente, hasta la cuarta generación, dependiendo de lo que usted haga. Pero en lo que tiene que ver con lo que es la protección de Dios, y si Dios decide desechar a un niño, eso va a depender solamente de su voluntad. Hoy en día en la frontera, lastimosamente, veremos muchos niños que van a cruzar. Y veremos muchos niños que van a ser adoptados y reunificados con sus familiares. Pero hay muchos que no van a contar eso. Que lastimosamente van a pasar por tragedias, van a pasar por muertes y por frustraciones que le van a abarcar toda su vida. Señor, ¿cómo yo puedo interpretar tu amor frente a lo que pasa en la frontera? Si el ladrón de la cruz, uno de los malhechores, como le dice la Biblia, era tan delincuente como el otro, eran dos delincuentes, que las cárceles ya no lo aguantaban y el último castigo era crucifíquenlo, mátenlo, porque ya no lo aguantamos. Cada vez que lo soltamos, violan a otra niña, matan a una gente, roban en el templo, ya ha caído preso 50 veces. Ya no queremos que esté ni vivo. Eso es lo que pasaba. Y lo juzgaban para matarlo en la crucifixión. Y la muerte de crucifixión, hermano, era una muerte solitaria, peor que la del COVID. Usted sabía que ahí en el Gólgota, en el monte Calvario, había una fosa común, porque la gente, cuando veían a su gente crucificada, muchas veces ellos ya eran
reincidente en hacerle daño a la misma familia. La familia se avergonzaba de ellos y ni siquiera iban a verlo porque no querían saber de ellos. Hay muchas familias que no quieren saber de ciertos primos, porque ese primo es el ladrón de la familia, el primo el delincuente, el que vende droga. No, aquí que no venga a esta casa. No quiero que me vean ni junto con él. La muerte de cruz era una muerte solitaria. Y encima de eso, gente mirando y acosando a uno. Tú fuiste que te metiste a mi casa, bueno que te maten, porque tú me robaste. Esa era la muerte de cruz. Era un espectáculo social de aborrecimiento. Y al que bajaban de la cruz, muchas veces no los reclamaba familiar el cuerpo. ¿Y qué hacían ellos? Los tiraban en una fosa común atrás. Y ahí le prendían fuego, se quemaba y se podría. Esa era la muerte de cruz. El malhechor que estaba ahí al lado de Cristo, ese malhechor, quién sabe si iba a quedarse ahí en la fosa pudriéndose después que lo bajaran, sin esperanza de vida eterna, por todo lo que había hecho. Pero a él llegó la protección espiritual, porque él creyó en Cristo en ese momento. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero yo quiero irme a una historia ahora en el Antiguo Testamento. Éxodo. Vámonos para Éxodo. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Dios no solo tiene un plan eterno, sino que hará cumplir su promesa de bienestar humano a todo aquel que le busca. El primer punto es un mensaje de misericordia de la nueva generación de Dios en la eternidad. Dios tiene un plan eterno con cada uno de nosotros, un plan de bondades eternas y de vida eterna con Él en gloria. Pero no solamente Dios tiene una protección o desecha a las personas en la eternidad, sino que aquí humanamente también hay un esquema que Dios estableció desde el principio de Adán y Eva, donde humanamente Dios puede proteger como también puede desechar personas. En el caso de esta historia, Éxodo capítulo 2, miren el contexto. Vamos directamente a los pasajes 23 hasta el 25. En Éxodo capítulo 2, para irme al background de la historia, es la historia donde nace Moisés. Y en Éxodo capítulo 2, en el nacimiento de Moisés, dice la Biblia que ya había decretado dentro del imperio egipcio la matanza de los varones, porque el pueblo hebreo estaba siendo más en volumen con hombres, o estaba cerca de cantidades de hombres junto con el pueblo egipcio. Y hubo un temor de los soldados o de los jefes, donde dijeron: cualquier día de estos, los hebreos nos van a superar en hombres, van a ser más que nosotros, y si se levantan hombre a hombre, no van a poder hacer la guerra a nosotros y nos van a vencer. O si se unen a un enemigo nuestro, entonces el imperio egipcio va a desaparecer y los hebreos se van a quedar con todo esto. Y el faraón dijo: espérate un momentito, ¿cómo que a qué hospital es que van las mujeres hebreas a parir? No, ellos usan parteras. Ok, llame a la partera. Y le dio órdenes a las parteras que cuando el niño viniera, que si era varón, que lo mataran, y que solamente nacieran niñas dentro de lo que era el pueblo hebreo. Las parteras, por temor a Dios, dice la Biblia en contexto anterior, dice la Biblia que ellas no obedecieron ese mandato del faraón, sino que dejaban nacer a los varones. Cuando faraón se entera de eso, le dice a ellas: óiganme, yo a usted le di una orden que mataran a los varones y siguen naciendo los hombrecitos. Es que las mujeres hebreas son más fuertes que las egipcias. Y cuando ya nosotros llegamos a medianoche con la lámpara a ver, para ayudar al parto, ya nacieron los muchachos. Y nosotras no vamos a matar a ningún niño. Y bajo ese cuento, que era una mentira, Dios trajo bendición al pueblo. Y nació en ese tiempo el libertador que Dios ya tenía en la mente, que le pusieron por nombre Moisés. Pero por la matanza que dijo Faraón: maten a todos los niños, la mamá dijo: el niño ya tiene 3 meses y dentro de un rato ese muchacho ya yo no voy a poder seguirlo escondiendo.
yo para que no me lo maten, que es la misma historia de muchas madres que están de aquel lado de la frontera, que están siendo amenazadas por la guerrilla y amenazadas por movimientos que secuestran familias completas, y han amenazado familias y todo lo que está pasando acá. Dicen ella, mira, para que a mi hijo me lo meten en la mala salvatrucha, para que a mi hijo me lo metan en la guerrilla o me lo conviertan en sicario, mejor lo mando para la frontera a ojalá que llegue. Es el mismo sentimiento. Esta señora, la mamá de Moisés, dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero ver a mi hijo muerto. Yo voy a hacer una narquilla o un barquito, lo voy a calafatear para que pueda no sumergirse, sino que esté flotando. Y ahí voy a meter a Moisés, que dice la historia, era un niño bello. Y lo entró ahí y lo tiró al río. Moisés significa sacado de las aguas. Lo tiró al río y ella ni siquiera, ella misma como madre, se atrevió a esperar qué iba a pasar. Ella se fue. Y dice la Biblia que la hermana, la tía de Moisés, fue que se quedó mirando el barquito a ver para dónde iba a ir. Y allá dice la Biblia que dentro del plan de la protección de Dios, allá a lo lejos, una de las doncellas que escoltaba a la hija de Faraón mientras se bañaban en los ríos o andaban juntas, es que ve aquello y le llama la atención. Y dice la Biblia que ella fue y lo buscó, y cuando destapó había un niño dentro y se lo llevó a la hija de Faraón. Y la tía de Moisés rápidamente dijo, arrancó para allá y le dijo, pero este niño es hebreo, miren, yo tengo una señora que lo puede cuidar. Y Dios puso todo en su momento para que quien cuidó a Moisés fue su propia madre. Protección de parte de Dios, porque había un plan establecido. Ahora, yo quiero en ese contexto leerle estos versículos para que ustedes entiendan que Dios es soberano para dar una protección o para desechar a quien Él quiera. Y usted y yo como iglesia tenemos que entender bíblicamente ese concepto para que allá afuera no nos engañen. Versículo 23 a 25, dice así, el capítulo 2. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hermanos, miren qué pasó acá. Ustedes conocen, y en el mismo capítulo 2 habla de esto. Moisés crece como hijo de la hija de Faraón, como un príncipe en Egipto, con la lengua de los egipcios y también con ciertas habilidades que solamente un príncipe que se crió en el palacio tendría, y privilegios. En ese andar Moisés crece, pero Moisés, viendo el maltrato, dice la Biblia que agarró a un egipcio y lo mató. Y eso llegó a oídos de Faraón, y Moisés fue desterrado de Egipto para el desierto. Y allá en el desierto, el Señor, que tenía un plan de protección para ese niño que fue sacado 30 o 40 años atrás del río, en una época que lo estaban matando a los niños de su raza, Dios tenía un plan de protección para Moisés. Y allá en el caminar encuentra Moisés a una familia cuyo padre Jetro tenía muchas hijas. Y ahí dice la Biblia que Moisés conoció a su esposa, tuvo sus hijos, pero en el caminar del conocimiento con ellos, Moisés conoció al Dios que hacía que la montaña botara humo. Porque él fue a conocer a ese Dios, al Dios de Jetro. Y Moisés lo que menos imaginaba, que ese mismo Dios de Jetro era el Dios de sus padres. No lo conocía. Moisés creció sin conocer a ese Dios. Moisés creció en una cultura egipcia lleno de placeres, como hijo de la hija de Faraón.
Y él no entendía mucho lo que estaba pasando, pero Dios tenía todas las fichas puestas a favor de una protección de Moisés. ¿Era Dios bueno cuando protegía a Moisés y era Cristo malo cuando desechó al ladrón de la cruz? No. Dios es bueno, y es bueno porque Él es bueno, Él es santo, justo. Pero usted y yo tenemos que estar preparados como iglesia para poder dar una respuesta real de parte de Dios a todo aquel que demande de nosotros respuesta del presente de la iglesia, porque Satanás está detrás de confundir a los mismos de la fe. Todos los días Satanás va a poner en la boca de un amigo suyo, de un familiar suyo, una palabra para que usted se confunda, para que usted no entienda lo que está pasando. Es que en mi iglesia lo que hacemos nada más es cantar. El pastor no nos enseña eso. El pastor no nos dice de eso a nosotros. Nosotros quedamos nada más cantando y lo que estamos es pidiendo para que Dios nos dé dinero y que nos ayude. El evangelio de la prosperidad. Pero sin embargo, en su palabra tenemos historias de todo lo que está pasando. Porque lo que está pasando en la frontera ahora mismo, tenemos historia en la Biblia que también sucedió en un tiempo. Protección. Dice la Biblia en el texto que acabamos de leer ahí, que después que ese faraón que desterró a Moisés murió, el gemir del pueblo hebreo subió al trono. Y Dios se acordó de la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, los primeros 3 patriarcas de lo que era el pueblo hebreo. Hermano, ¿qué está pasando en su vida hoy en día? Que a veces nos sentimos como que Dios nos abandonó o nos sentimos desechados por Dios. Hemos hecho una lista de todo lo que nos pasa todos los días, y en esa lista podemos decir: Dios me abandonó en esto, y en esto Dios me protegió. En esto Dios me abandonó, en esto Dios me protegió. ¿Usted es de los que hace ese tipo de lista con Dios? ¿O estamos entendiendo que todo lo que nos pasa porque hay un propósito de parte de Dios en nuestras vidas? El dolor más grande que tenemos humanamente es cuando perdemos una madre. Después de ahí, un hijo. Cuando nos toca ver a un hijo morir, que es lo menos común, pero se da a cada rato, se mueren hijos. ¿Nos está Dios abandonando porque mi mamá se me murió? ¿Nos está Dios abandonando porque mi hijo murió? Yo no creo que Dios nos abandona. En ese aspecto no. La última acción de abandono de Dios es en la eternidad, cuando yo no acepto a Cristo como Salvador. Ya Dios, por quien es, no creó un esquema de salvar a nadie después que entra al infierno. En otras palabras, la sangre de Cristo, aunque es todopoderosa, Él mismo no puede negarse Él mismo y decir: ok, aunque yo soy Dios y yo todo lo puedo, yo voy ahora a hacer un esquema nuevo para salvar lo que están en el infierno. Él no se puede negar a sí mismo. Es imposible. Él no lo puede hacer porque Él se negaría a sí mismo. Pero hay un esquema hecho de amor y de proyectos que Dios tiene en nuestras vidas, que no importa lo malo. Miren, yo he visto cristianos, yo he visto que me han llamado llorando, diciéndome a mí que el Señor los abandonó porque se le accidentó el esposo, porque se le accidentó la esposa, porque cogió COVID. El Señor me abandonó. No juegue ese lenguaje, porque ese es el lenguaje del engañador, de Satanás. El lenguaje que está estafándole la fe a los cristianos. No, nuestro Dios es un Dios que es de amor, es fuego consumidor, dice la Biblia, pero Él es soberano en un plan perfecto, predeterminado, que tiene en la vida suya y en la vida mía. No solamente en la eternidad con Él, aquí humanamente. Dice la Biblia
Y este es uno de los textos que más me encantan a mí, y lo he dicho casi en todas las predicaciones, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó, las cuales Él diseñó de antemano para que anduviésemos en ella. No importa la circunstancia, hermano, de lo que le pase a usted, no importa. Usted está con un papel en el cielo, con un proyecto de vida espiritual y de otro lado, un proyecto de vida humana, que arriba dice: el nombre es suyo y Dios lo tiene en sus manos. A veces nos sentimos al menos porque el pastor no me toma en cuenta en la iglesia. Él tiene su grupito. Óyame, eso puede venir en el corazón de la gente. No, las que cantan nada más son 4. De ahí no puede cantar más nadie en la iglesia. No, es que el pastor, no, es que fulano invita al pastor a tomar café toda la semana. Entonces ahí como que son amiguitos. No, hermano, no. Usted tiene un plan perfecto que Dios creó para que usted le sirva al Señor en su casa. Por eso en esta iglesia, todo el que quiera servir al Señor, las puertas están abiertas. Yo soy un pro dones. Yo voy en pos de aquellos que quieran poner sus dones en práctica para el Señor. Porque los dones fueron dados a la iglesia y no por el pastor, fueron dados por el Espíritu Santo para que usted le sirva a Él en su reino. Y si usted se siente como desechado, no, dígale al Señor: Señor, quítame de mi corazón ese sentimiento de yo sentirme desechado. Yo soy un hijo o una hija tuya, y yo voy a darte siempre lo mejor que yo tengo para tu gloria. En cualquier iglesia que usted vaya, no importa, aquí o en cualquier iglesia, donde quiera que Dios lo esté moviendo a usted espiritualmente para usted servirle, ponga sus dones en práctica. No pensemos en la palabra de desechar, porque ya usted es un hijo o una hija de Dios. Ya Dios a usted no lo desechó, al contrario, por su misericordia, inmerecido, somos salvos por gracia. Pero eso de que nos sentimos a veces con la penita, es que yo no canto como la hermana fulana, y es que ese hermano cuando coge el micrófono, qué tremenda oración se tira ese hermano. No. Aquí no estamos para compararnos. Aquí estamos para que con lo que Dios me dio, le voy a echar ganas. Porque el que enterró el talento no dijo: yo lo voy a enterrar porque nada más me dieron 1 a mí. No. ¿Y a qué le dieron 10? Así sea bueno con 10 y yo con un solito. No. Si le dio un solo don, glorifique al Señor con su don. Si le dio 2 dones, glorifique al Señor con sus 2 dones. Involúcrese en la iglesia del Señor para que usted no saque de su corazón el sentimiento de desechado, porque todos los que estamos aquí no somos desechados. Si usted es cristiano, usted fue protegido por la sangre de Cristo ya. Por gracia somos salvos por la fe que tuvimos en Él. Que ojalá que este tema que está en el tapete con las fronteras y en las calles, y que si usted trabaja en un warehouse en línea, lo que más se habla es de eso, y de migración, y del TPS, y de los asilos. Eso es lo que está, porque somos inmigrantes. Eso es lo que está en la boca nuestra. Y llamando a abogados y dejándose engañar muchas veces de muchísimos abogados por ahí perversos que hay. Hermano, ojalá que si en esas conversaciones viene alguien con una palabra para querer traicionar a usted su fe, dígale: no. Mi Dios, yo no sé qué está pasando, ni sé qué va a pasar, pero mi Dios es justo y Él tiene el control de todo lo que está pasando en este planeta. Si no creemos esto, entonces Cristo murió en vano. Si no creemos que Dios tiene el control, entonces no estamos reconociendo que Él es el creador. Miren, hermanos, en el texto que leímos en Salmo dice que hay ídolos que tienen oídos y no escuchan, ojos y no pueden ver, manos y no pueden palpar, pies y no pueden caminar. Son los falsos. Pero el Dios en que usted y yo creemos, ese es el Dios creador, todopoderoso. Y si creemos esto, tenemos que levantarnos todos los días con el ánimo de decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Me duele la pierna, estoy achacoso con la espalda, tengo moquillo, lo que sea, no importa. Esas son enfermedades del ser humano. Pero si usted es una hija y un hijo de Dios, tenemos que levantarnos todos los días con esa propiedad. Dice la Biblia que somos real
sacerdocio. Usted es un sacerdote de parte de Dios. Y el sumo sacerdote es Cristo, dice la Biblia. Nación santa, siéntase un ser santo de parte de Dios. Hay dos tipos de santidad: la posicional en Cristo, porque ya somos salvos, y la progresiva, porque todos los días Dios nos exige ser un poco más como Él, santo, como Él es santo. Pero usted ya, Dios lo ve como santo en Cristo. Ya tenemos abogado, dice la Biblia, para con el Padre, a Jesucristo. Esa es la identidad suya. Usted no es una identidad desechada. Aunque a veces algunos parecemos que estamos desechados físicamente, porque estamos atrofiados por el trabajo, sí. Pero hermano, siéntase, empodérese del Espíritu Santo y dígale: Señor, yo te voy a servir y yo voy a tener ánimo, y aunque yo me siento un día que amanezco medio chueco, pero yo voy a seguir contigo para adelante, porque tú eres mi Señor, tú eres el Salvador, eres el Creador, y contigo yo voy a vivir en gloria, no importa lo que me pase. Yo voy a vivir en gloria contigo cuando tú me mandes a buscar, o si tú vienes yo en vida. Con ese sentimiento tenemos que continuar todos los días, con un sentimiento de protección y no de desecho espiritual. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Padre, una vez más, mi Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque las bondades tuyas, mi Señor, van mucho más allá que la imperfección nuestra. Yo sí sé, mi Dios, y así lo predicamos porque tu palabra lo dice: tú eres un Dios santo y tú requieres santidad de tu pueblo. Claro que sí, mi Señor. Estamos todos los días acercándonos, día a día, mi Señor, día a día, acercándonos más a querer cumplir, mi Señor, con ese mandato tuyo de servirte. Pero Satanás, dice tu palabra, que no imaginamos sus maquinaciones, mi Señor. 24/7 Él está activo con legiones de una organización de ángeles caídos, los demonios, principados, potestades de las regiones celestes de maldad, que están todos los días, mi Señor, armando guerra espiritual contra tu pueblo. Y nosotros que somos parte de tu pueblo, mi Señor, a veces nos dejamos engañar. Pero mi Dios, tú estás siendo fiel con nosotros todos los días. Permítenos, mi Señor, cubrirnos con las herramientas correctas espirituales que tú has puesto en tu palabra, la armadura de la fe, mi Señor. Y continuar hacia adelante, mi Dios, como hijos tuyos, como esposo, como esposa, como padres, mi Señor, como abuelos, como hermanos en la fe, como miembro de cualquier empleado alrededor de la ciudad donde vivimos, mi Señor, como miembro de cualquier entidad social al cual nos desenvolvemos, mi Señor, que donde quiera que vayamos, la cruz de Cristo vaya enfrente de nosotros. Gracias por la salvación inmerecida. Gracias, mi Señor, por el ánimo que tu Santo Espíritu nos guía a diario a redarguirnos en tu palabra. Gracias por la dirección y el cuidado y la protección, mi Señor celestial. Gracias por el ángel que tú dices que acampa alrededor de los que te tememos, mi Señor, y nos defiende. Gracias por todos los inmigrantes, incluyéndome yo también, mi Señor, que en algún momento de mi caminar, mi Señor, nos diste la oportunidad de migrar hasta este país. Y aquí adentro, mi Señor, tenemos que entender que somos privilegiados, mi Señor, en una protección especial, porque hay muchos que están en nuestros países que pareciera que tú lo has desechado allá. Creemos en ti, mi Señor, que no es porque estemos aquí o estemos allá. El amor tuyo va mucho más allá de cualquier nacionalidad, mi Dios. Somos de una ciudadanía que está en los cielos, y es lo que importa. Bendice a los líderes de la iglesia, bendice a los jóvenes, Yair, a Kendry, mi Señor, a Amira, bendice, mi Señor, a Joyce, bendice a los niños, a Arianna, mi Señor, bendice a cada uno de sus padres, bendice, mi Señor, a cada una de las generaciones aquí representadas en la iglesia, bendice, mi Señor, a cada uno que con amor, mi Dios, está
dando el todo para que esto suceda todos los domingos en amor y en glorificación a tu nombre. Gracias por darnos la oportunidad de abrir un domingo más tu casa y traer un mensaje, mi Señor, de esperanza para cada uno de tus hijos. Bendice esta semana que viene, mi Señor. Una semana laboral que empieza para algunos hoy mismo y otros que empiezan mañana. Danos una cobertura especial para cada día salir, guardando nuestra salida, y para regresar a nuestros hogares, guardando nuestra entrada. Y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que la compañía fiel del Santo Espíritu y tu protección como Padre nos acompañen hoy, mañana y siempre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.